Muy buenas noches, amado pueblo de Lluvias de Gracia. Qué bendición podernos conectar una vez más con ustedes. Qué bueno poder compartir con hermana Connie, con hermano Jacobo y poder compartirles la palabra esta noche. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas y yo sé que sin lugar a dudas, cada vez que el Señor habla, hay una semilla que queda en nuestro corazón y esa semilla produce el fruto que el Señor quiere. Y el tema de esta noche es el llamado. Usted sabe que el llamado no es nada más ni nada menos que una asignación que Dios ha puesto en nuestras vidas desde aún antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres. Y dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y sabe, cuando dice irrevocables, está diciendo la palabra que cuando Dios determinó un llamado específico, una asignación específica para nosotros, no está sujeto a cambios de parte de Dios. Dios ya determinó el llamado que tiene para usted, la asignación que tiene para usted y que tiene para mí, y en él no hay variación, o sea, no está sujeto a discreción ni a cambios. Dios ya determinó y tal y como Dios lo determinó, de esa manera se tiene que realizar en nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, queremos empezar con esto hoy, que usted pueda entender que hay un llamamiento de Dios para usted, para todos, porque es sin excepción, porque algunos dicen, las esposas, si su esposo tiene ministerio, dicen, no, es que el ministerio es para mi esposo, o viceversa, ¿verdad? Los hijos dicen también muchas veces, el llamado es de mis padres, pero independientemente del llamamiento que Dios hizo a cada persona individualmente, cada familia tiene un llamado específico. Pero usted y yo tenemos ese llamado, cada persona individual tiene un llamado. Y yo creo que tenemos que estar pendientes del llamado que Dios nos hizo. Y es irrevocable, no se puede renunciar. Usted no puede decir, ay no Señor, muchas gracias, mejor a otro, porque no, ya fue usted llamado y no tiene discreción de cambio, porque el Señor ya lo determinó, y si el Señor lo determinó, Él no está dispuesto a negociar ese llamado que Él nos hizo. Así que yo espero que Dios continúe hablándole, hermano. Sin lugar a duda, yo creo que Dios va a aclarar muchas dudas, va a aclarar mucho sentir que hay en nuestro corazón. Y siguiendo con el tema acerca del llamado, hay algo que a mí me llama mucho la atención de la Biblia, y que habla acerca de que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y quiero que me acompañe a Proverbios 19:21, y dice, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. ¿Por qué entonces la Biblia nos dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos? Porque el Señor, al momento de nosotros nacer, tenemos un llamado y una asignación específica, y muchos podemos ser llamados, pero pocos llegamos a ser escogidos, porque los llamados en algún momento hicieron caso omiso al llamado que el Señor tenía para ellos, hicieron caso omiso a la asignación que el Señor tenía para ellos y decidieron vivir una vida apartada del llamado que el Señor tenía, y entonces hubo un filtro y pocos fueron los escogidos. Y yo hoy le pregunto, ¿usted quiere ser escogido o solo quiere ser llamado? Yo estoy segura que el Señor puso en su vida una asignación, como decía hermana Silvia, un propósito específico, y en nuestras manos está si solo queremos ser llamados y no llevar a cabo esa misión o esa asignación que el Señor puso a nosotros y ya no ser escogidos, o en sus manos está aceptar el llamado que el Señor hizo en su vida, en sus manos está aceptar la asignación que el Señor puso en su vida y ya no ser solo un llamado, sino también ser un escogido. Y algo importante es que el Señor ha llamado a toda su familia a ser parte de su propósito divino. No los ha llamado por separado, no los ha llamado a unos sí, a otros no, sino todos son llamados, pero como familia debemos luchar para que todos también seamos escogidos y llevar a cabo el propósito divino del Señor en nuestra vida. Amén. Y seguimos con esto, y qué importante es esto, la verdad, cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas y el poder cumplir con ese llamado. Creo que todos tenemos un llamado de parte de Dios, porque antes de que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, Él ya había tenido un propósito en nuestra vida, Él ya había colocado un propósito para nuestras vidas. Entonces, ¿qué sigue? El nacer, el venir a este mundo y el cumplir con ese propósito en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que trae ese propósito en nuestras vidas? Un llamado. Y ese llamado de parte de Dios que llega a nuestro corazón. Pero usted dirá,
vengo de una vida pecaminosa, vengo de una vida muy desordenada, pero eso no tiene nada que ver con el llamado que Dios tenía para tu vida, porque Él ya había predestinado tu futuro. Él ya sabía a lo que tú venías a esta tierra. Entonces quizás naciste en una familia no cristiana, quizás tu vida fue una vida desordenada, una vida llena de pecados, pero en eso Dios ya sabía, ya había un plan perfecto en tu vida, y era un llamado, era un propósito para tu vida en esta tierra. Y mira, quiero que veamos la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Yo creo que el mejor ejemplo que usted y yo podemos tener en esta tierra fue el Maestro, fue nuestro Padre, Cristo Jesús. Cuando Él vino a esta tierra, Él sufrió a causa de nosotros, pero Él dejó un legado de seguir y ir a predicar el Evangelio a toda criatura en esta tierra. Yo no sé, hay diferentes llamados para toda la congregación en sí. El punto es: ¿quieres tú cumplir el llamado de parte en tu vida? Hermano, tienes que hacerlo, porque no lo veas como una carga, no lo veas como algo que tú dices: Dios, pero yo no te pedí ser esto, yo no te pedí ser lo otro. Dios ya dio algo a tu vida, ya dio un llamado a tu corazón, ya puso un llamado en tu corazón. Y allá había un plan perfecto antes de que tú nacieras. Entonces es importante que tú puedas abrazar este llamado. Yo sé que tienes un llamado de parte de Dios. Yo sé que hay algo grande de parte de Dios que se va a cumplir en tu vida. No huyas, mi hermano. No seamos como Jonás al huir por aquel mandato que Dios había dado a su vida. Vean, vamos y cumplamos ese llamado, porque una vez más te vuelvo a decir, hay un respaldo para tu vida. Siempre he dicho eso. No temas a lo que vayas a hacer en Dios, no temas a lo que vayas a emprender en Dios. ¿Por qué? Porque hay un respaldo, y es el respaldo del Padre contigo, y eso es lo que hace que nunca te va a ir mal, nunca saldrás avergonzado, nunca saldrás con la cabeza agachada. Y mira esto, quiero que veamos la primera de Corintios 1, 28 al 29. Dice: también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Quién decía esto? Un asesino de cristianos, un asesino que tuvo un encuentro con Dios, y eso hizo que emprendiera su llamado y se convirtiera en apóstol. Esto lo decía el apóstol Pablo. Por eso él decía: si yo fui un asesino antes, un asesino de cristianos que perseguía a los cristianos, ahora se había convertido en un apóstol, mi hermano. Entonces Dios no ve tu pasado, porque Él ya vio tu futuro y Él conoce lo que tiene para tu vida. Así que abraza el llamado, abrázalo hoy y di: Dios, gracias por haberte fijado en mí, gracias por haber puesto tus ojos en mí. Velo como un privilegio y velo como un honor al momento de que tú tengas un llamado, al momento que yo sé que en ese tiempo Dios va a empezar a inquietar tu corazón para que tú vayas a cumplir ese llamado en tu vida. Y continuando, hermanos, con este tema tan interesante que yo creo que va como que a despertarnos nuevamente. Y sabe, yo creo que uno de los requisitos para poder entender el llamado de Dios en nuestras vidas es conocer a Dios. Connie decía algo muy interesante. Decía que muchos hacen caso omiso del llamado, y quizás hacen caso omiso no porque no les importe, simple y sencillamente porque no tienen claridad de quién les está llamando. Y esto aconteció con el profeta Samuel cuando fue llamado desde muy joven. Y miren lo que dice en 1 Samuel 3, del 1 en adelante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, y vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Me llama mucho la atención porque cuando empezamos a leer
el versículo 3, el versículo 1, usted se dio cuenta que dice que Samuel ministraba en el templo de Jehová, pero no conocía a Jehová, porque dice acá, y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra. Entonces Dios estaba haciendo un llamado a Samuel, pero a pesar de que él ministraba en el templo, que él hacía algo para Dios, él no había tenido la oportunidad de conocerlo. Y a pesar de que desde el vientre, desde que fue consagrado por su madre el Señor, Dios ya le había asignado algo específico a Samuel para ser un profeta de él. Sabe, hasta que él conoció quién era Jehová, entendió entonces el llamado que Dios tenía para él. Quizás muchos hermanos hacemos una y mil cosas en la iglesia, hacemos una y mil cosas aparentemente para Dios, pero eso no significa que nosotros conozcamos a Dios. Es necesario que usted y yo le conozcamos para tener claridad del llamado, de la asignación que Él me dio, porque si no vamos a estar confusos. Samuel escuchaba la voz, pero él no tenía claro quién lo estaba llamando. Él estaba confundido, ¿sabe? Habían distractores porque él pensó todo el tiempo que era Elí el que lo llamaba. Entonces, hasta que él conoció, y lo vamos a ver más adelante, cómo él conoció la voz y conoció que era Dios quien le estaba llamando, entendió entonces que había un llamado y una asignación para él. Entonces, hermanos, quizás muchos de nosotros estemos divagando y no tengamos claro nuestro llamado. Estamos confusos, no sabemos de repente cuando alguien nos llama a servir, cuando alguien nos llama a desarrollar un privilegio, decimos, pero no estoy claro si es Dios el que me lo está diciendo o es el hombre, porque era lo que le estaba aconteciendo a Samuel en ese momento. Él pensó y estaba convencido de que era Elí. Quizás tú has renunciado o has sido indiferente al llamado que Dios te ha hecho porque tú has creído, amado hermano que me estás escuchando, que fue el hombre el que te llamó. Dios puede usar al hombre como un instrumento para hablarte y afirmarte y aclararte el llamado, pero no es el hombre. Tienes que entender que tienes que conocer a Dios, y cuando tú conoces a Dios, sabes, Dios va a hablar claro a tu corazón. Dios va a poner un sentir en tu corazón que te va a hacer entender que el llamado no te lo está haciendo un hombre, que el llamado te lo está haciendo Dios, y Dios va a seguir insistiendo. Jacobito decía algo muy interesante: hermano, no te puedes negar, no puedes decir no quiero, es que es irrevocable, es que con Dios no podemos negociar. Él ya determinó que te llamó y que te va a usar, y eso no se puede negociar, eso se tiene que cumplir. Así que yo sé que Dios va a seguir hablándote en el transcurso de este tema. Pon atentos tus oídos y tu corazón, porque Dios te quiere confirmar esta noche tu llamado. ¿Y qué pasa cuando nosotros ya reconocemos la voz y sabemos que tenemos un llamado? Y que muchas veces hay algo que nos impide seguir o continuar con ese llamado, y es la culpa. Muchas veces nosotros sentimos que hemos hecho algo, que hemos cometido un error, y que eso nos puede apartar del propósito de que el Señor ya tenía predestinado para nosotros, o pensamos que nuestro error puede matar nuestro llamado o el propósito del Señor en nuestra vida, y eso hace que nos alejemos de Él, y que, como decía hermana Silvia, que nuestra mente empiece a divagar. Y sabe que en la Biblia se refleja la historia de Pedro. Pedro, después de haberse equivocado, de haber negado al Señor, él había regresado a ser un pescador. Después de la muerte del Señor, él pensó que su error, el haberlo negado 3 veces, lo podía apartar del llamado y la asignación que él tenía para su vida, y regresa a ser pescador. Si podemos recordar esa historia, Pedro había regresado a ser pescador, pero el Señor, después de su resurrección, lo primero que hizo fue irlo a buscar. Lo buscó y le recordó su asignación. Le dijo: Pedro, sé que estás volviendo a ser pescador porque te equivocaste, porque sientes culpa en tu corazón y eso te está apartando de mí. Pero le dice: Pedro, este no es el propósito, esta no es tu asignación, ese no es tu llamado. Le dice: Pedro, tu propósito, tu asignación es apacentar mis ovejas. Y ahí podemos ver claramente cómo un error nos puede confundir, cómo la culpa nos puede hacer olvidar quién nos llamó, y el propósito nos podemos apartar del propósito, pero la culpa no puede interferir en los planes del Señor. Y yo quiero que me acompañe a Romanos 9 del 11 al 13. Y dice: y antes que ellos nacieran,
cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Aquí podemos ver claramente que Jacob, él había cometido un error, había robado la primogenitura de Esaú, pero el Señor aquí dice la palabra bien claro que el Señor tiene derecho de escoger aún en medio de nuestros errores, sin tomar en cuenta lo que hayamos hecho. Eso quiere decir que nuestro llamado no depende de qué tan bueno yo sea, no depende de qué tan malos errores o malas decisiones haya cometido. El llamado es irrevocable, está ahí y la culpa no nos puede hacer alejarnos de él. El error que hoy hayamos cometido tampoco nos puede alejar del propósito que el Señor quiere, porque dice que la voluntad del Señor se va a hacer sin tomar en cuenta lo que nosotros hayamos hecho. Pedro no cometió un error indirecto, él directamente negó al Señor, no negó a alguien más, no cometió un error con alguien más, él cometió un error directo con Jesús, no fue con alguien indirecto, él hizo daño a Jesús directamente con negarlo. Y eso aún siendo un error, si lo queremos ver grave, porque pues no se lo hizo a otro discípulo, no se lo hizo a alguien más, sino fue un error directo al Señor y lo pudo haber lastimado. Y aún en medio de eso el Señor decide irlo a buscar y decirle: Pedro, no importa que hiciste, eso no tiene nada que ver con tu propósito. Lo mismo pasó con Jacob, no importa qué él haya hecho en su vida o qué haya pasado con Esaú, dice que el Señor lo amó y que no tomó en cuenta lo que él había hecho. Entonces yo no sé qué culpa te esté alejando de tu propósito, qué culpa te esté alejando del llamado, pero el Señor hoy dice que Él está en la voluntad de escoger sin importar qué hayamos hecho nosotros. Entonces yo no sé qué culpa te ha estado cargando, que te ha hecho pensar que tus errores son más grandes que lo que el Señor ha dicho. Al Señor no le importa qué hayamos hecho. Él fue a buscar a Pedro sin importar qué había hecho Pedro. Le dijo: Pedro, este no es tu lugar, esta no es tu asignación, y le recordó aún después de su error. Entonces hoy deja que el Señor te recuerde ese llamado, hoy deja que ese llamado, porque el Señor le preguntó 3 veces a Pedro, porque 3 veces lo negó. Deja que el Señor te recuerde para que todo lo que tú hiciste puedan callar las voces del enemigo, pueda callar la culpa que hoy te está culpando, que hoy pueda callar la voz del enemigo y te pueda recordar qué es lo que el Señor quiere hacer contigo. Porque en Efesios 1:11 dice: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Así que tú y yo fuimos llamados a formar parte de la herencia del Señor sin importar qué hicimos, sin importar nuestros errores. Si hoy tú escuchas la voz del Señor, Pedro escuchó la voz del Señor e hizo caso y afirmó su camino y regresó a su llamado, a su asignación. Hoy escucha la voz del Señor, que Él hará la voluntad, su voluntad, si tú hoy sabes escuchar también como lo hizo Samuel. Amén. Y seguimos con esto del llamado. Yo creo que todos son llamados, amado hermano. Yo creo que si usted está en este lugar, o usted por o por un motivo u otro llegó y conoció a Jesús, hay un llamado poderoso. Y sabes, hay un pasaje en la palabra de Dios que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Y dice así: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Dios se fijó en nosotros, amado hermano, y lo vuelvo otra vez a recalcar. Dios se fijó en nosotros, y usted dirá: pero yo pues he sido alguien malo, y cuando tocaba algo muy importante sobre la culpa, y el enemigo una u otra vez te está recordando el pasado que tuviste para que tú sientas culpa de no hacer y de no obedecer el llamado que hay en tu vida. Tú dices: pero es que yo fui un borracho, yo fui pues un malandrín, yo fui lo peor de lo peor. Hoy te vuelvo a decir una vez más, hablando basados en la teología del apóstol Pablo, para que tú veas que no importa tu pasado, porque el enemigo muchas veces utiliza esa culpabilidad para poderte decir: no puedes, mira quién fuiste, mira quién sos, todos te recuerdan como lo peor. El apóstol Pablo fue un asesino. Tenemos un gran ejemplo de cómo alguien que fue de lo peor. Por eso es que mencionabas antes, Dios escoge a lo más vil y menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que todos se la saben. Entonces mira esto, dice: hay que cuidar y atesorar el llamado que Dios dio y obedecer.
porque Él fue el que nos eligió. Y si hacen estas cosas, oiga esto, no caerán jamás. Y si les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga esto. Cuando vamos caminando bajo el llamado de parte de Dios en nuestras vidas, las puertas del cielo se nos abren a nuestro favor y empiezan a acontecer tantas cosas en nuestra vida. Yo no sé, yo te digo, yo sé que Dios ha dado a tu vida un llamado grande. Yo sé que ministerios grandes hay en aquellos que hoy nos están viendo en este discipulado en familia. Pero qué importante es, no importa tu pasado, no importa tus limitaciones, como predicamos la vez pasada, no importa lo que el enemigo intenta meterte a tu vida para que tú no puedas para que tú no puedas cumplir con ese llamado, para que tú no puedas cumplir tu propósito en esta tierra. Lo que importa es que Dios te eligió y Dios conoce. Una vez más te vuelvo a recordar, Dios conoce tu capacidad. Dios conoce de lo que tú eres capaz. Por eso te digo, ¿cómo es increíble Dios y en su plan perfecto? Y cómo podemos verlo en lo largo de toda la Biblia. Vemos a un Moisés que desde muy chiquito, pues, él fue llevado y con todos los egipcios para que él pudiera, para que él creciera con los egipcios y para que él se formara con ellos. Pero cómo es que desde muy pequeño él tenía un llamado, él tenía un propósito en esta tierra, que era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Como un José que desde muy chiquito fue apartado, haciendo ese simbolismo de la túnica de colores, declarando Dios sobre Jacob, usando a Jacob, diciéndoles que eres un grande, y esa túnica solo fue hecha para ti. Y como 13 años después se cumple ese llamado, se cumple ese sueño, se cumple ese propósito en la vida de José. Como Abraham, cuando llega aquella promesa a su vida y sobre aquella fertilidad, pero Abraham empezó a creer sobre la fertilidad de su esposa Sara y se cumple esa promesa. O sea, te toco varios puntos, pero cuando Dios dice algo, mi hermano, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Dice, aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Y hoy te digo, hay algo grande para tu vida. No te escondas, no huyas, no seas como Jonás, que en vez de ir a Nínive agarró para Tarsis. No evites ese llamado en tu vida. Siéntete privilegiado, porque Dios se fijó en ti. Hermano, qué privilegio es esto, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todo el universo, el Creador de los cielos y la tierra, se ha fijado en nosotros. Y Él no ve tu pecado, Él no ve tus errores, Él no ve tu pasado, Él no ve en qué te has equivocado tanto. Él ve tu capacidad y Él dice, yo he depositado un llamado en mi hijo y yo sé que tú lo cumplirás, hermano. Yo de verte, yo sé que muchos tienen aquello tienen liderazgo, tienen pasión por Dios, tienen hambre por Dios. Yo sé que son cosas que se ven, y he visto a muchos de esta iglesia que andan con hambre, que andan con ganas de hacer tantas cosas. Es parte de ese llamado, se está reflejando el llamado de Dios en sus vidas. Yo te digo, no importa que el enemigo te ponga tantas trabas para que tú puedas cumplir tu propósito en esta tierra. Ve y hazlo. La culpabilidad, hermano, es un mal espíritu que el enemigo mete a nuestras vidas para recordarnos qué malos fuimos. No. El pasado no importa, hermano. Lo que importa es el futuro. Y tu futuro en Dios es un futuro grande, es un futuro lleno de esperanza. Pero ve y cumple tu llamado, porque hay un llamado grande en tu vida, amado hermano. No huyas al llamado, abrázalo, te lo digo una vez más, abraza tu llamado y di a Dios gracias por haberte fijado en mí. Qué interesante. Yo creo, hermanos, sin lugar a equivocarme, que Dios está hablando a su vida. Y hemos hablado de tantas cosas interesantes y quiero terminar con lo que estábamos hablando del profeta Samuel. Entonces Samuel, a pesar de que le servía a Dios, no lo conocía. Pero mira lo que dice más adelante en el verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Sabe? Hasta en ese momento Samuel entendió que era Dios, que era Jehová, aquel al que él estaba sirviendo, el que él estaba hablando. Entonces en ese momento Samuel tuvo claridad
de que él iba a ser usado para llevar una palabra al pueblo, para advertir al pueblo, una palabra profética. Y usted sabe, decía algo Jacobito, algo muy interesante. La palabra profética, cuando Dios nos da una asignación, de repente nos manda a hacer algo. En el caso de Samuel, su asignación era ser un profeta. Quizás el tuyo sea ser un pastor, sea ser un apóstol, un maestro, yo no sé, pero definitivamente hay algo específico para tu vida. Pero en el caso de Samuel era ser un profeta. Y sabe, amados hermanos, pasó mucho tiempo, dice la palabra, para que se cumpliese aquella palabra que aquella noche, teniendo aproximadamente de 14 a 15 años, Samuel le fue dada, pero se cumplió. Y Dios se estaba refiriendo en ese momento, ¿verdad?, que el pueblo de Israel iba a ser vencido por los filisteos, que el arca de pacto iba a ser robada y que el santuario que se había levantado iba a ser derribado. Entonces eso aconteció tal y como Dios se lo anunció a Samuel. Entonces, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque quizás tu asignación, tú has tenido una asignación frustrada, un llamado frustrado. Porque has dicho: Dios, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me escogiste? Si nada de lo que me has dicho se ha cumplido, ha pasado, quedo yo como mentiroso. Amado hermano, cualquiera que sea tu asignación, tú solo encárgate de ser obediente y hacer lo que Dios te está mandando a hacer, de cómo va a acontecer, de cómo se van a realizar las cosas, de cómo va a venir el recurso, de cómo se va a cumplir la palabra que Dios ha puesto en tu boca, de cómo va a dar fruto lo que Dios te ha entregado. De eso se va a encargar Dios. Ese no es problema tuyo ni problema mío. Simple y sencillamente, tú sé obediente y acude y cumple y sé obediente y dile: Padre, como le dijo Samuel, heme aquí. Heme aquí, me guste o no. ¿Por qué no me mandaste a cantar? ¿Por qué no me mandaste por allá? No, lo que Dios te está mandando a hacer es porque sabe que tú tienes la capacidad de hacerlo. Y si tú estás dispuesto, de lo demás se va a encargar el Señor. Y algo importante que hablaba hermana Silvia, y hablamos el discipulado pasado, y era el fruto del Espíritu. Y una de las características de este fruto era la paciencia. ¿Y sabe por qué es tan importante la paciencia en nuestro llamado, en nuestra asignación? Porque el Señor nos da una promesa, pero esa promesa no se cumple inmediatamente. Vito hablaba acerca de un José que tuvo que esperar un proceso para poder ver el cumplimiento de los sueños que él tuvo. Hermana Silvia hablaba de Samuel, de un Samuel que el Señor le dio una palabra, y la palabra no aconteció esa misma noche ni al día siguiente, sino hubo un lapso de tiempo, pero al final se cumplió. Y muchas veces nosotros nos desesperamos porque el Señor hoy nos promete algo y creemos que mañana vamos a despertar y eso ya va a estar hecho. Pero para que el llamado, la asignación del Señor se lleve a cabo, nosotros debemos de saber esperar pacientemente en Él, porque Él va a hacer. Y quiero que me acompañe a Santiago 5:7, y dice: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia. Un campesino que espera sembrar, que hoy siembra una semilla, no se levanta mañana a ver si ya creció la siembra, si ya dio un tomate o si ya dio el fruto que él haya querido cosechar. No, dice que espera pacientemente las temporadas de lluvia. ¿Por qué pacientemente? Porque debemos de ser pacientes para cosechar lo que el Señor dijo que iba a hacer en nosotros. Debemos esperar en el Señor sabiendo que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. El Señor no es mentiroso, nunca va a darnos una palabra y no se va a cumplir, pero debemos saber que no se va a cumplir en ese momento ni mañana, sino se va a cumplir en el tiempo perfecto que Él ya diseñó. Y esto me lleva a pensar un Abraham. Sabe que el Señor le dijo: sal y ve las estrellas y así va a ser tu descendencia. Si podemos recordar esa historia, Abraham no tenía hijos, ellos eran estériles, no tenían una descendencia, y el Señor le dice: las estrellas, nosotros no podemos contar las estrellas. El Señor, y Abraham le dice al Señor: pero yo no tengo hijos. Y sabe que Isaac no nació al día siguiente, no nació a los 15 días, no, tuvo que esperar un proceso para que se diera o se cumpliera la promesa que el Señor le había hecho. Y hoy quizás Abraham, pues al final el Señor le dijo: tu descendencia va a ser como las estrellas. Recordemos que nosotros somos de esa descendencia. Hasta la fecha esa palabra se sigue cumpliendo. Entonces hoy yo quiero animarlo, aunque si usted hoy estaba impaciente, aunque si usted dijo: no, el Señor hace 2, 3 años, 5 o 10 años me prometió algo y yo no lo he visto, el Señor lo va a cumplir. Si
el Señor a usted lo llamó, Él va a cumplir su propósito en usted, pero debemos saber esperar. No todo acontece de la noche a la mañana, no todo acontece en nuestro tiempo, pero dice que el tiempo del Señor es perfecto. Y eso quiere decir que en el momento menos esperado, pero sí en el momento perfecto, esa asignación y ese llamado en su vida se tiene que cumplir porque el Señor lo prometió. Y el Señor fue fiel con José, fue fiel con Samuel, les dio una promesa y esa promesa se cumplió. Fue fiel con Abraham, le prometió algo que se cumplió. Entonces hoy yo quiero animarlo, aunque si el enemigo lo estaba desesperando, si el enemigo le estaba haciendo creer o haciéndole recordar, mira cuántos años han pasado, el Señor hoy le dice, si yo te prometí eso, eso se va a cumplir. Lo único que tenemos que hacer es, como dice, que el campesino sabe aguardar con paciencia las temporadas de lluvia. Si hoy usted está en una temporada de lluvia, sepa que únicamente está sembrando para poder cosechar lo que el Señor ya prometió. Amén. Y para concluir esta noche, yo creo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón, hermano. Antes de hablarle a usted, el Señor nos habla a nosotros. Pero para concluir, quiero como que hacer un resumen y que usted pueda entender hoy. Que entonces hay un llamamiento que es irrevocable y que ese llamamiento fue aún antes de que nosotros naciésemos, como lo hizo con Jeremías. Y dice en Jeremías, oiga, Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amado hermano, si Dios ya determinó que para algo grande Dios te escogió, aunque tú te hagas el pequeño como Jeremías, ay, soy muy chico, soy muy niño, Señor te dice, no mires tus limitantes, no mires lo que tú no tienes, lo que tú no puedes hacer, porque todo lo podemos hacer en Cristo. Y máxime, cuando Él nos ha llamado, fiel es el que te llamó, fiel es el que te escogió. Y si Él te llamó, Él no va a permitir que seas avergonzado. Así que, hermano, hay un poder y una asignación sobrenatural que ha sido puesta en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Pero es necesario que tú entiendas que lo único que tienes que hacer es permitir que Dios cumpla su propósito. Dios ha puesto poder y autoridad en nosotros, hermano. Y nunca digamos no puedo, que lo haga otro, yo no tengo la capacidad, ¿por qué no lo hace otro? Porque simple y sencillamente a Dios le plació escogerte a ti, porque Él sabe. Y aunque te hagas de menos y aunque te hagas el chiquito como Jeremías, Dios ya te escogió. Y dice desde el vientre, desde antes que naciésemos, desde antes que fuésemos engendrados, desde ahí Dios ya determinó un propósito, un llamado y una asignación específica para nosotros. No temas, hermano, sé obediente para que no te pase la de Jonás, que tengas que vivir un proceso doloroso y al final termines haciendo lo que Dios quiere que hagas, porque no nos podemos esconder, no podemos huir, no nos podemos ocultar. Simple y sencillamente tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos de acuerdo a nuestro llamado y a nuestra asignación. Yo te invito a que cierres tus ojos. Queremos orar por ti esta noche, queremos bendecirte. Y yo sé que hay algo ahí que fue ya activado en tu corazón. Quizás ese llamado o esa asignación que tú creíste que no era para ti, Dios te ha confirmado y te dice hoy que tú que me estás viendo, sí hay algo especial. No importa que ya estés casado, no importa tu edad, no importa tu estatus social, no importa cuántos amigos, no importa con quién cuentas con Dios. Es lo único que tú necesitas. Oremos, amado hermano. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta noche. Gracias porque tú una vez más has hablado a nuestras vidas y nos has aclarado el llamado que tú tienes para nosotros. Yo te ruego, Espíritu Santo, y Rababa y Canda, ahí donde está tu pueblo, aquel amigo hermano que hoy nos escuchó, que quizás pensó que podía renunciar al llamado, que quizás ya no está capacitado para realizar, para ejecutar esa asignación que tú le has dado. Hoy yo declaro que lo que estaba apagado, lo que estaba pasivo se activa esta noche, se activa el deseo, la necesidad de levantar
esforzarse y cumplir con el llamado que tú nos hiciste, porque no fue el hombre quien nos escogió, porque no fue el hombre el que nos predestinó, fuiste tú. Y el Señor quiere que te quede claro hoy, hermano. Irra baba y kanda, irra y kanda, rakatara baba y kanda. Dice el Señor, irra mama y kanda. Hay muchos que me han dicho: te equivocaste, o se equivocaron al llamarme, o yo estoy equivocado en el lugar donde estoy. Para este día y para esta hora y para el lugar donde estás hoy, yo te llamé y te escogí, dice el Señor. Y yo no me equivoqué contigo, dice el Padre. Yo no me equivoqué cuando te llamé, cuando te escogí y te predestiné. Y tú que me habías estado diciendo que te confirmara si ese es tu llamado, hoy te confirmo, dice el Señor. Lo que haces hoy y a lo que te he enviado es lo que yo quiero que sigas haciendo. Más adelante yo te mostraré qué más espero que tú hagas, dice el Señor. Pero no desistas, no retrocedas, no te distraigas escuchando voces extrañas, dice el Señor. Mantente firme escuchando mi voz y tendrás claridad de hacia dónde tú tienes que caminar cada día, dice el Padre. Gracias, Espíritu Santo, y Rababa y Kanda. Gracias, porque yo sé que tú cada día nos mostrarás la senda, nos mostrarás el camino, nos guiarás hacia dónde caminar de acuerdo a tu voluntad, tu propósito y tu sabiduría, Señor. Bendigo a todo aquel que hoy nos está escuchando. Los bendigo, y aquel que está desanimado, aquel que ya pensó que se terminó todo para él por la edad, por su situación actual, Señor, yo declaro que tú das una nueva esperanza, un nuevo ánimo para seguir adelante en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. A ti sea la gloria, Señor, y la honra y la alabanza hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Fue una bendición haber compartido, haber platicado con usted esta noche. Una bendición haber compartido con hermano Jacobo, hermana Connie. Y yo creo que pronto, hermanos, ya podremos estar presencialmente compartiendo y platicando de la palabra. Pero gócese y nunca olvide: para el llamado no hay edad, no hay estatus social, no hay ningún impedimento más que un deseo de hacer la voluntad del Señor. Que Dios le bendiga, que tenga una buena noche, y gracias por conectarse una vez con nosotros.